buscando cada día más de nuestro Dios. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 3. Y hablábamos hoy por la mañana acerca de Jesús y el ministerio de Jesús y lo importante del Espíritu Santo. Hablábamos que algo que hemos descuidado hoy en la actualidad es el Espíritu Santo. También les decía que algo que hemos descuidado es que la iglesia cada vez más se ha ido pareciendo más al mundo y no a Cristo Jesús. La secularización ha ido afectando a la iglesia y muchas iglesias hicieron del culto un show donde Dios ya no se manifiesta, donde hay luces, donde hay un escenario, donde hay artistas, pero el Espíritu de Dios no está ahí. Porque el Espíritu de Dios es algo personal. El Espíritu de Dios no se basa en emociones, no se basa en sentimientos. El Espíritu de Dios se basa en convicciones. Hablamos como Cristo Jesús no escogió nacer en un palacio, siendo Jesús rey. No escogió nacer en un palacio. No escogió vivir en opulencia. Cristo Jesús no escogió vestirse como rey. No tenía un lugar donde reposar su cabeza. El ministerio de Jesús fue en las calles. El ministerio de Jesús fue con las prostitutas, fue con los publicanos, con los pecadores, con los delincuentes, con los de abajo. También tuvo tiempo y se codió con los de arriba. Se sentó con el fariseo Simón. Se sentó y dialogó con Anás y con Caifás. Tuvo la oportunidad de entrar a casas de personas muy eminentes, como lo fue Nicodemo. Jesús era una persona que podía estar con los más grandes y podía estar con los más pequeños, pero no cambió su humildad y su sencillez. Jesús fue una persona al cual Juan el Bautista, como lo leímos en Mateo capítulo 3, una persona a la cual fue guiada por el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo es el cual Él prometió que nos daría. Pero lastimosamente, a través de los años, no solamente lo de la actualidad, pero lo que estamos viviendo hoy, es un problema que ha venido afectando a la iglesia por varios años ya. Hemos hecho del mundo la iglesia y no la iglesia para predicarle al mundo. Al parecer, la gran comisión de ir y predicar el evangelio al mundo nos ha cobrado hoy en la actualidad factura. En vez de ir a predicarle al mundo, hemos traído al mundo a nuestras vidas. En vez de ir y predicar a las naciones, al mundo secular, al mundo que cada vez se aleja de Dios, el cual escuchaba datos de España, que hoy más que nunca la gente menos cree en Dios. Mientras esto sirve para afirmar la fe de unos, en otros países como en Europa, esto ha servido para creerle menos a Dios. Porque el espíritu que debería de tener la iglesia, los cristianos, usted y yo, es un espíritu que hemos apagado. En Mateo capítulo 3 le mencionaba, en el verso 11, Mateo capítulo 3, verso 11, hemos iniciado esta serie que se llama El reino de Dios, y Él te preguntas, ¿cerca o lejos de ti? Así iniciamos hace un mes ya esta serie sobre el reino de Dios,
¿Cerca o lejos de ti? Esa es la pregunta. ¿Qué tan cerca estás tú de Dios? ¿O qué tan lejos te encuentras tú hoy de Dios? Porque la idea de ser cristiano es imitar a Cristo. Pero imitamos a los artistas, imitamos a la farándula, imitamos al mundo secular, a la banalidad, pensamos como el mundo, nos vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, actuamos como el mundo. Y al parecer, como dijo Pablo en la carta a los Corintios, el espíritu del mundo está en nosotros y no el espíritu de Dios. Porque solamente el espíritu de Dios, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, solamente el que tiene el espíritu de Dios puede discernir las cosas espirituales. Pero vosotros no tenéis la mente de este mundo, sino que tenéis la mente de Cristo. Le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Es una pregunta que yo me he hecho por varias semanas ya. La Biblia me incita a que debo de parecerme a Cristo. Pero al parecer nuestra religiosidad ha puesto a Cristo en un pedestal inalcanzable, en un ideal que no podemos llegar nunca. Cuando autores como el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de Cristo como yo lo estoy haciendo. Hay que imitar a Cristo Jesús. Pero al parecer hemos imitado más lo malo. Al parecer hemos imitado más las cosas carnales. Y le hago la pregunta a usted. ¿Qué tan cerca está usted de Jesús? ¿Qué tanto se parece usted a Jesús? Esas mismas preguntas me he hecho yo. Jesús dijo, el que me quiera seguir a mí, tome su cruz y sígueme. No prometió nada terrenal, pero sí prometió que no nos iba a faltar nada aquí en la tierra. El reino de Dios a través de Jesús es un reino con un espíritu distinto. Le hago la pregunta, ¿qué espíritu gobierna en este país, El Salvador? Este país está lleno de cristianos y de católicos. Pero en este país hay más muertos a través de la violencia. Miraba yo en uno de los periódicos, creo que era El Diario o La Prensa, uno de los dos, solo en el mes de marzo, 192 desapariciones. La noticia en los medios dice, no hubieron muertos, pero no nos dice que hay 197 desaparecidos. Un país cristianizado de católicos y de cristianos evangélicos, pero al parecer lo que menos este país tiene es el Espíritu de Dios, y al parecer lo que controla a este país es el espíritu de este mundo. Y es ahí donde surge Jesús. En Mateo capítulo 13, en el verso 11, Juan el Bautista dice, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará con espíritu y fuego. Mire lo que dice, verso 11 del capítulo 3, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, la primera señal del reino, que va acompañando a Jesús, es la señal del Espíritu Santo. Yo, como director del seminario,
en el seminario donde Dios me permite elaborar y trabajar, le digo a los alumnos que la iglesia tiene que tener 3 características muy importantes: señales, milagros y prodigios. Una iglesia que no tiene señales, milagros y prodigios es una iglesia donde Cristo está muerto. Es una iglesia donde no está el espíritu del resucitado. Por eso es importante entender que en esta noche me interesa que usted conozca al Espíritu Santo. Hablamos luego que el Espíritu Santo, en el verso 16 del mismo capítulo 3, va a representar esa paloma que desciende a Jesús, va a representar el inicio de un nuevo comienzo, de una nueva era, de una nueva época, donde un nuevo espíritu entra para derribar, para derrotar al espíritu del mundo, al espíritu que gobierna los imperios, al espíritu que gobernaba a los religiosos, al espíritu que gobernaba los estratos sociales. Jesucristo anuncia a través de su llegada ese mover del Espíritu Santo que hoy usted y yo necesitamos reactivar. Muchos hablamos y predicamos, pero nuestros mensajes y nuestras palabras están ya secas, están ya vacías, no contienen espíritu. Ese rema que muchas veces se oye predicar se convirtieron en palabras sin espíritu. Pero Jesucristo dijo: las palabras que yo digo son palabras de espíritu, porque dan y transmiten espíritu y vida. ¿Qué palabra habla usted en casa? ¿Qué palabra habla este servidor? Porque mi deseo es que usted y yo, cada vez que hablemos, transmitamos un espíritu de vida y no de muerte. Por eso Jesús anuncia la llegada del Espíritu Santo y Dios lo reafirma diciéndole: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa paloma simboliza una nueva era. Y como lo explicaba hoy por la mañana, Noé, después de 40 días, después de 40 noches, que la humanidad, que la tierra había sido inundada por el diluvio y solo Noé con su familia se salvó. Después de 40 días, Noé envía una paloma para que esa paloma pueda traer a él la esperanza de que las aguas hayan descendido. Y fue así como aquella paloma trae ese mensaje como símbolo para Noé del comienzo de una nueva era, de que la tierra había sido inundada, pero que ahora Noé es el promotor de una nueva era, de un nuevo inicio, de una nueva esperanza. Eso mismo inicia Jesucristo en Mateo capítulo 3, en el verso 16 y 17. Jesucristo es el inicio de una nueva era, de una nueva esperanza, de un nuevo comienzo, ante un espíritu de maldad, ante un espíritu de injusticia, ante un espíritu de odio, ante un espíritu de guerra, ante un espíritu de celos, ante un espíritu de contiendas, ante un espíritu de injusticias llenas de maldad, el cual gobernaba, al cual los autores como Pablo, Pedro, como Jesucristo mismo van a llamar un espíritu de tinieblas. Ante ese espíritu de tinieblas, Jesús anuncia una alternativa. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo el que viene a mí no le echo fuera, sino que el que viene a mí le doy mi espíritu,
para que mi espíritu viva en él y para que ese espíritu haga un reino en casa, para que ese espíritu haga un reino en el trabajo, para que ese espíritu haga un reino a donde quiera que esté, porque ese espíritu es el cual debe de controlar su vida y mi vida. Ahora, en el capítulo 4 quiero hablarles de 3 razones por qué debemos de darle cabida y prioridad al Espíritu Santo. Le he mencionado que lo que la iglesia ha perdido hoy es la espiritualidad. Tenemos cultos, iglesias que tienen 7 cultos, 7 días a la semana, pero ahí no hay espíritu. Iglesias al otro extremo, un show completo, luces, un escenario, artistas de lujo, pero vidas que no son transformadas, donde no hay espíritu. Y es ahí donde Jesús va a mencionar su alternativa. Pero para ello Jesús nos va a enseñar que nuestras vidas van a ser puestas a pruebas. Toque al que está a la par suya y dígale: si eres cristiano, vas a ser puesto a prueba. No me importa si es pastor, no me importa si es un líder religioso, no me importa qué es lo que usted tenga dinero, no tenga dinero, todos vamos a ser puestos a pruebas. Y por eso es necesario el Espíritu Santo. Yo he pasado pruebas muy, pero muy duras. Pruebas duras como usted no tiene idea. Y yo sé que usted también ha pasado pruebas duras. Pero con mucha autoridad le puedo decir hoy en esta noche que lo único que me ha mantenido firme, estable, ha sido el Espíritu de Dios. De lo contrario, hubiera tirado la toalla y me hubiera rendido ante los problemas. Pero en el capítulo 4 Jesús nos va a dar 3 enseñanzas de lo importante que es el Espíritu de Dios. En el capítulo 4, Mateo capítulo 4, verso 1, Mateo capítulo 4, verso 1, mire lo que dice el autor allí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero que preste mucha atención. Mire lo que dice, que Jesús fue llevado. Si tiene donde subrayar, subraya, y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Quiero que subraye esa palabra, llevado por el Espíritu. Quiero que entienda en esta noche que usted y yo no podemos ser guiados por la carne. No podemos ser guiados por lo que se me ocurre, lo que yo opino, lo que yo creo, debería de ser esto. A veces creemos ser más inteligentes que el Espíritu Santo y no tomamos en cuenta el Espíritu Santo. La Biblia nos va a hablar que el Espíritu Santo conduce, guía, enseña. El Espíritu Santo da dirección. Quiero que entienda, desde que el momento que Jesús recibió el Espíritu Santo, quiero que vea la disposición de Jesús de ser guiado por el Espíritu. Ese mismo Espíritu que va a actuar en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo guió a Pedro, el Espíritu Santo guió a Bernabé, el Espíritu Santo guió a Felipe, el Espíritu Santo guió a Juan, el Espíritu Santo guió a Pablo, el Espíritu Santo guió a Priscila, Silas, el Espíritu Santo guió a toda la iglesia primitiva. Le hago la pregunta a usted en esta noche: ¿quién te guía a ti?
Es la misma pregunta que yo me he hecho en este mes. ¿Quién me guía a mí? ¿Quién controla mis pensamientos? Porque ya no se trata de decirlo, sino de vivirlo. Muchos pastores lo saben, pero no lo viven. Lo conocen, pero no lo practican. Por eso la iglesia, para muchos, como decía un autor español, cada vez más los feligreses son pocos dentro de las iglesias. Así decía José Antonio Pagola en España. Ya no hay alternativa, porque la iglesia se llenó de shows, se llenó de luces, de escenario, se llenó de artistas, pero no se llenó del poder del Espíritu Santo. Si hay algo que necesitamos después de esta pandemia, es regresar con el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que yo le pido a Dios día a día, noche tras noche, es que el Espíritu Santo me guíe a mí. Porque no importa, quiero que mire aquí que el Espíritu guió a Jesús al desierto. No lo guió a la opulencia, no lo guió a los estratos más altos, pero lo guió al desierto. ¿Qué significa el desierto en el contexto matiano? Le voy a recordar que el desierto significa prueba. Y yo sé que algunos en esta noche están pasando por el desierto. Sé que hay matrimonios que están pasando por el desierto. Sé que hay jóvenes que están pasando por el desierto. Sé que ahora el sueño americano se volvió el desierto para muchos. El sueño americano se volvió la cruz para aquellos que no están trabajando. ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar la luz, el agua, la comida, los recibos? En Europa, ¿cómo se volvió hoy? Las cosas cambiaron. Y muchos han sido llevados al desierto. Y hoy en esta noche muchos están siendo puestos a prueba. El desierto fue el lugar donde Israel fue puesto a prueba por 40 años. En Éxodo capítulo 16, verso 4, usted lo puede leer. También en el capítulo 20, en el verso 20, habla de que Dios llevó a Israel al desierto para ser puesto a prueba. Le voy a recordar que también en el desierto fue donde Ezequiel pasó 40 días. Le voy a recordar que también Noé pasó 40 días naufragando, sin saber, a la deriva. 40 días que fue puesto a prueba. Muchos hoy en esta hora, quizás tú que me estás oyendo, estás siendo puesto a prueba. Y el Espíritu Santo te guía, te está llevando al desierto, porque quiere comprobar qué tan genuino eres tú en tu fe. Qué tan cercano estás tú de Dios. Qué tanto te pareces tú a Cristo Jesús. Para Jesús, esta prueba va a significar fidelidad y lealtad al llamado de Dios. Para mí, cada prueba que he pasado, cada prueba que he tenido que experimentar en los últimos meses, cada circunstancia y adversidad que he pasado, me ha enseñado a serle más fiel y más leal a Dios antes que a los hombres. Fue lo mismo que Jesús, guiado por el Espíritu al desierto. Ahora quiero que note lo siguiente. Entonces Jesús, capítulo 4 de Mateo, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Quiero que vea
cómo Dios permite que el adversario ponga pruebas en nuestras vidas para poder sacar lo mejor de usted y de mí. Cada vez que Dios permite las pruebas es para sacar lo mejor de usted y de mí. Y en este relato surge esa prueba. En el verso 2 dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y luego comienza la primera tentación. Preste atención a este relato. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, Jesucristo, respondió y le dijo al diablo: oye, diablo, se te ha olvidado, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese juego de palabras del verso 3 y del verso 4, hay algo que yo quiero que usted preste mucha atención. Y es que la primera tentación del diablo radica en que Jesús haga lo que el diablo le dice. Voy a repetir lo que acabo de decir. La primera tentación hacia Jesús radica en que haga no lo que Dios quiere que haga, sino que haga lo que el diablo le dice. Esa primera tentación es la donde muchos cristianos estamos fallando, porque terminamos haciendo no lo que Dios nos dice, sino que terminamos oyendo al diablo y haciendo lo que el diablo dice. Esa fue la misma tentación del cual el autor Mattiano nos va a recordar que va a suceder también en Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva oyeron cómo la serpiente astuta trastornó la palabra. Y al trastornar la palabra, Adán no oyó lo que Dios le había dicho, sino que terminó oyendo a la voz de Satanás y por ende terminó en pecado, terminó Adán destruido, separado del jardín del Edén. Como en esta noche, quizás tú has estado oyendo la voz de tus amigos, la voz de los que te invitan a chupar, la voz de los que te han invitado a los nightclubs, la voz de los que te han ayudado a fumar, a drogarte, la voz de aquellos que procuran el mal para tu vida, la voz de aquella mujer que no es tu mujer y que procura el adulterio contigo, la voz de ti, joven, que te está invitando a la fornicación, la voz de aquellos personajes que dicen llamarte amigos tuyos, pero que te están induciendo cada día más al mundo, cada día más a escuchar música que no alegra a Dios, que no contenta a Dios, que no sirve a Dios. Esa música que te incita al reggaetón, como una lástima me da a mí, a jóvenes que yo conozco, veo sus pósteres en Facebook y en Instagram y miro pura basura y dicen llamarse cristianos. Aquí no se trata de ser religiosos. Usted me dirá, pastor, ¿qué religioso es usted? No, porque también me ha confrontado a mi vida. También me ha confrontado y me ha dicho, Jimmy, ¿qué tanto te pareces a Jesús? Cada mañana, ¿cuánto imitas tú a Jesús? ¿Hablas tú como Jesús? ¿Te vistes tú como Jesús? ¿Actúas tú como Jesús? ¿Cómo miras al prójimo? De eso se trata. La primera tentación
que el diablo le dice a Jesús es: haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás está dándole una orden a Jesús. Como en esta noche yo estoy predicando y las palabras que yo digo son espirituales, pero también hay otra voz que es del mundo, hay otra voz que es de la carne, hay otra voz que son sus deseos. Y usted se encuentra entre la espada y la pared, entre lo bueno y lo malo, entre oír la voz de Dios pero no apartarse del mundo. Algunos decimos estamos con un pie adentro y con el otro afuera. Jesucristo dice tajantemente, duramente, dice: nadie puede adorar a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro. ¿A quién escucha usted hoy en esta noche? Porque el reino de los cielos no consiste en servirle al espíritu del mundo, no consiste en servir al imperio de Roma. Y cuando me refiero a Roma, no me refiero al Vaticano, sino me refiero al imperio que gobernaba en la época de Jesús, el imperio de la injusticia, del pecado, del machismo. Sino que Jesús es una alternativa y te dice: escucha mi voz. Jesús termina respondiéndole al diablo con una cita de Deuteronomio capítulo 8. Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús responde conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que Satanás quiere. ¿Cómo respondes tú ante tus problemas? ¿Cómo respondes tú ante las enfermedades? ¿Cómo respondes tú ante las crisis económicas? ¿Cómo respondes tú ante las crisis emocionales? ¿Cómo respondes tú ante el temor? ¿Cómo respondes tú ante la baja autoestima? ¿Cómo respondes tú ante estos gobiernos injustos? ¿Cómo respondes tú ante la soledad? ¿Cómo respondes tú ante el miedo? ¿Cómo respondes tú? Jesucristo responde conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo responderás tú? ¿Cómo responderé yo? ¿Cómo responderemos hoy en esta noche? ¿Cómo? Hoy que estás desempleado, ¿cómo responderás? Hoy que los ingresos ya no son como antes, ¿cómo responderás? ¿Cómo? ¿Cómo responderemos? Jesucristo nos enseña en la primera tentación que Satanás no tiene control sobre el Espíritu de Dios. Es decir, si tú y yo somos cristianos, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para poder rechazar toda tentación que nos indique hacer lo que el diablo quiere que hagamos y no oír lo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿cómo responde Jesús? Jesús responde conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo respondes tú hoy? ¿Con malas palabras? ¿Cómo respondes tú? ¿Ofendiendo? ¿Cómo respondes tú? ¿Sin fe? ¿Cómo respondemos hoy? Porque Jesucristo quiere que ante las primeras adversidades que vendrán, tú respondas con la palabra de Dios. En el desierto, en la calamidad que puedas estar pasando, responde al texto sagrado. Responde conforme al texto sagrado. Porque aquí, como dijo Jesús, encontraréis palabras de vida eterna. Juan capítulo 5, verso 39. Hoy tú y yo tenemos una prueba. Muchos están pasando el desierto.
Jesucristo mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero ante la tentación, después de pasar 40 días en ayuno, 40 días sin probar nada de comida, 40 días desempleado. Pastor, llevo un mes desempleado. Pastor, llevo un mes que no entra nada, pero no te ha faltado la comida. Por lo tanto, no caigas, no cedas a ir a robar, no cedas en ir a volver a tus vicios. Que esto no sirva para que tú vuelvas al pecado, sino que estando en el desierto, tú le seas fiel y leal a Dios, porque Él está probando tu corazón. La segunda tentación, hermanos, es increíble cómo pasa el tiempo, pero la segunda tentación la encontramos en el verso 5. Entonces, el diablo, y ahí subraye esa palabra, le llevó, lo tomó de la mano. Ahora presten mucha atención, porque ahora usted puede ver que en el verso 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero en el verso 5 dice que ahora el diablo lo tomó, lo agarró de la mano. Y mire lo que dice, verso 5. Lo tomó, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación, hermanos, la segunda tentación es la confianza. Satanás está recitando el Salmo 91, versos 11 y 12. Salmo 91 es un verso que todos conocemos. Todos lo recitamos, el Salmo 91, pero no conocemos el trasfondo. Salmo 91, Satanás mismo lo está citando, como que si fuese un amuleto. Al igual que muchos cristianos agarran el Salmo 91 como que si fuese un amuleto, como que si fuera la lámpara de Aladino que hay que frotarla 3 veces para que me conceda todo lo que yo quiera. Dios no es un amuleto. Dios no es la lámpara de Aladino que hay que frotarlo 3 veces al día, orarle para que me responda a mi clamor y a mi oración. No. Dios no se mueve así. La segunda tentación, por cuestiones de tiempo no puedo explicarle lo que simbolizaba el templo desde la óptica del diablo y lo que significaba el templo desde la óptica de Dios en Jesús. Pero sí quiero dejarle en claro que la segunda tentación, miren lo que dice: y le dijo Satanás a Jesús, miren lo que le dice el diablo a Jesús: si eres hijo de Dios, échate, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Presten mucha atención, porque el diablo está tentando la confianza que Jesús tiene en Dios. ¿Sabe qué es lo que yo he percibido en estas semanas? Que hay muchos cristianos que están más fríos, que hay muchos cristianos que están perdiendo la confianza en Dios. He hablado con amigos, hablaba con un amigo en África, su nombre es Miki Beleti, él es etiopiano, es de Etiopía, es un gran amigo, y le preguntaba yo a Miki Beleti en África: ¿cómo estás? ¿Cómo se vive allá? Me decía mi amigo Beleti:
Mira, aquí me dice, es una crisis, los negocios están cerrados. Pero me dice, aquí lo que más me duele es que la fe de muchas personas está decaída. Mi amigo es un cristiano ortodoxo, es católico. En África tengo muchos amigos que son cristianos católicos. El cristianismo evangélico es muy poco allá. Me dice, aquí en Etiopía las cosas no están bien. La gente ha perdido la esperanza, la confianza en que va a salir adelante. Me llenó de mucha tristeza, hermano, hermana, amigo, porque luego comencé a analizar aquí también y he visto que muchas personas les da igual lo que estamos viviendo. Les da igual si pasan otros 15 días más, les da igual si el coronavirus se expande más, les da igual si el virus afecta, les da igual todo les da igual, porque no tienen confianza en Dios. Al parecer el diablo les ha quitado la confianza y así vemos muchos hoy, sin confianza. Cristianos que no tenemos confianza en Dios. Tenemos confianza en el dinero, en Mamón. Tenemos confianza en que la remesa si viene me va a servir. Tenemos confianza en que si abro el negocio voy a tener. Pero si no abro el negocio, pero si no vendemos, ¿dónde está su confianza? Los ricos tienen su confianza, cruzan su cabeza, cruzan sus manos, sus pies y dicen, mi confianza está en los millones de dólares que tengo. Pero la misma Biblia dice, necio, pueden llegar a pedir tu alma. La segunda tentación, hermanos, nos enseña a que Jesús sabe en quién confiar. Y Jesús, sabiendo que Satanás está citando el Salmo 91, versículos 11 y 12, lo que Satanás no le dice el versículo 12 a Jesús. Por eso Jesús le responde conforme a la misma palabra que está citando el diablo. Verso 7, Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús le dice literalmente al diablo, tú quieres tergiversar la palabra y tú quieres hacerme que yo confíe en que Dios va a enviar sus ángeles a guardarme. Y Jesús le dice al diablo, no te preocupes, yo sé el Dios el cual he creído. Oiga lo que le estoy diciendo. Jesús le está citando la palabra al diablo y le dice, yo sé la clase de Dios, yo sé la clase de padre que tengo. Por lo tanto, no me tentarás porque sé el Dios que yo he creído. En esta noche no sé dónde está su confianza, pero mi confianza está puesta en Dios y yo sé la clase de Dios que tengo. Y no importa lo que venga, no importa la tempestad, no importa las adversidades, usted y yo no podemos perder la confianza. Hebreos capítulo 10, verso 35. Si usted me acompaña y con esto cierro, y el próximo domingo daremos inicio a esta otra parte de la tercera tentación y las bienaventuranzas. Pero quiero que vaya a a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, y con esto cerramos en esta noche. Quiero que presten mucha atención. Hebreos capítulo 10. Amén. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 10 dice así. Vamos a leer el verso 35. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 10, verso 35.
Léalo conmigo en voz alta, por favor, le ruego que lo lea en voz alta. Hebreos 10:35. No perdáis vuestra confianza. Dígale al que está a la par suya, no perdamos la confianza. Jesucristo no perdió la confianza. Él sabía el Padre que tenía. Él sabía que no había necesidad de tirarse del pináculo del templo para que los ángeles lo fuesen a rescatar. Él sabía, estando en la cruz, podía mandar a llamar millares de ángeles para que lo bajaran de aquella cruz, pero él sabía el Padre que tenía. Yo no sé en esta noche, pero yo sé el Padre que tengo. El Padre que yo tengo es un Padre que no me dejará, es un Padre que no me desamparará, es un Padre que estará conmigo en las buenas, es un Padre que estará conmigo en las malas. El Padre que tú y yo tenemos es un Padre que estará cuando ríes, cuando lloras, cuando enfermas, cuando estás solo, sola. Es un Dios que estará contigo en todo tiempo. Es un Padre que está con nosotros hoy en esta noche. Él está contigo allí. No pierdas la confianza. No pierdas la confianza. No perdamos la confianza en esta noche. Los cristianos que están aquí en Hebreos capítulo 10 han pasado vituperios, calvarios, persecuciones, muerte, injusticia a causa de ser cristianos. Y aún así el autor les dice, no pierdan la confianza. ¿Por qué? Léalo de nuevo conmigo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermanos, hoy en esta noche usted tiene un galardón. Manténgase firme, no se pierda. Usted tiene un gran galardón. Mire lo que dice. Verso 39, por cuestiones de tiempo. Verso 39. Hebreos capítulo 10, verso 39. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Pero nosotros no somos de los que retroceden. Dígale al que está a la par suya, no vamos a retroceder. Venga una pestilencia, venga hambre, venga, cierren los negocios, cierre el gobierno, se acabe este mundo. Nosotros seguiremos confiando en Cristo Jesús, porque si Él lo dio todo en la cruz del Calvario, ¿cómo no vamos a darlo todo tú y yo por aquel que lo dio todo por amor a ti y a mí? Pedro murió creyendo en Jesús. Pablo murió decapitado creyendo en Jesús. Esteban murió apedreado, muriendo apedreado por creer en Jesús. ¿Cuánto estás tú dispuesto a no perder la confianza y creer en Jesús? Confía en Él. La tentación hacia Jesús le hizo más fiel y más leal a Dios. Sé el Padre que tengo, no me vas a hacer caer. Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdamos la confianza. Nosotros, verso 39, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que se mantienen firmes para preservación del alma. Hermanos, el reino de Dios es un reino espiritual. Necesitamos al Espíritu Santo para que cuando vengan las diversas pruebas, como la primera prueba, ¿cuál es la primera prueba? Oír al diablo y no oír a Dios. Oír la carne y no oír a Dios. ¿A quién va a oír usted? La segunda tentación sobre Jesús es: confía en que Dios hará todo. Tírate, lánzate. La segunda tentación es: aunque Dios no haga nada, aunque Dios no me sane de la enfermedad, aunque Dios no me dé el trabajo que yo quiera, aunque Dios no me dé el carro, la mansión, las cosas materiales que yo anhelo, Él seguirá siendo mi Dios y yo seguiré creyendo en Él. Aunque venga la enfermedad, seguiré creyendo en Él. Aunque vengan las pruebas, seguiré creyendo en Él. Aunque vengan los dardos del enemigo, seguiré creyendo en Él. Aunque me desanime, seguiré creyendo en Él. Aunque venga por momentos mi fe desvanezca, aunque por momentos sufra vituperio, calvarios, enfermedades, aunque por
sienta cárceles, aunque por momento siento que mi alma se apaga, pero no dejaré de creer en Él, porque mi confianza está puesta en Él. Amigo, el reino de Dios no son cuestiones materiales. El reino de Dios es la bienvenida al Espíritu Santo, para que en ese, cuando vengan las pruebas, el Espíritu nos guíe y hablemos conforme a su palabra, respondamos conforme a su palabra, y que confiemos a aquel que nos ha dado su palabra. Vamos a orar en esta noche.